Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar las opciones de login y de logout en el menú principal de un tema en WordPress. La idea al final que quiero lograr es lo siguiente. En este caso estoy utilizando un tema de ejemplo, el tema de Génesis, que viene de ejemplo. Y por ejemplo, tengo el menú principal. Y me aparece, cuando estoy desconectado, me aparece una opción para acceder, y si es que estoy conectado me aparece una opción para cerrar sesión. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, existen básicamente dos formas. La primera de ellas es usar enlaces personalizados, tal como vemos aquí. Vamos a revisar esta primera forma en nuestro sitio web de ejemplo. Como les había comentado, tengo este sitio web de ejemplo que usa el tema de Génesis. Y nos vamos a dirigir aquí al escritorio y desde aquí vamos a ir a apariencias y luego a menús. El menú que está ubicado actualmente en la parte superior, si vemos aquí en gestionar menús, tenemos en esta posición, tenemos el menú asignado, es el menú short, ¿no? Que lo tenemos aquí. Este es el menú short y entonces aquí podemos agregar nuevos ítems de menú. Vamos a agregar un ítem de menú personalizado. Lo que indica esta primera forma es crear ítems de menú para el login y para el logout. Por ejemplo, para el logout lo podemos hacer con esta URL. Bueno, tendría que cambiar acá el dominio, pero básicamente sería utilizar esta URL. Vamos a basarnos entonces en nuestra URL que tengo actualmente y lo coloco aquí en enlace y lo completo con lo que indica el artículo, que es esta URL. Bueno, que es esta cadena. Lo tenemos aquí y colocamos como enlace desconexión. Desconectarse. Bien, asignamos al menú. Esto se pondrá aquí al final. Y como vemos, si guardamos los cambios y nos dirigimos ahora al frontend del sitio, estoy como usuario conectado. Y si me desconecto, me aparecerá esta pantalla en donde me pide una confirmación si estoy seguro de que quiero salir y saldré del sitio. Evidentemente esto tiene algunas desventajas. Por ejemplo, me aparece la pantalla de confirmación y adicionalmente me aparece esta pantalla como para volver a conectarme nuevamente. Es decir, no puedo redireccionar hacia donde quiero redirigir al usuario cuando se desconecta. Además de esto, tendría que hacer una lógica, tal vez por CSS, para mostrar o ocultar este ítem de menú. Entonces se vuelve un poco más compleja esta forma de utilizarlo. Existe una forma mucho más flexible, que es usando código, y básicamente se basa en este código. Vamos a copiar todo este código y vamos a utilizar nuestro archivo functions.php para copiarlo. Entonces tengo acá el tema Génesis de ejemplo y el archivo functions.php lo tengo aquí. Voy a dirigir al final del archivo y voy a copiar este código. Bueno, vamos a reducir un poco esto para que se vea mejor. Copiamos todo ese código. Bien, ¿qué es lo que hace este código? Este código lo que hace es utilizar un filtro. Como sabemos, WordPress, la flexibilidad de WordPress, una de las cosas que tiene es los filtros, que nos dan bastante flexibilidad para cambiar comportamiento del core de WordPress. Uno de estos filtros es el de WP Nat Menu Items, que me permite hacer modificaciones a los ítems de menú. Bien, acá le estoy pasando una función y luego le paso el parámetro por defecto, que es 10, que es la prioridad, y luego indico 2, que son los argumentos que voy a pasar a esta función, que son estos dos. Bien, esta función a la que hace referencia el filtro hace lo siguiente. Bueno, tenemos los parámetros aquí. El parámetro de argumentos lo que me permite es localizar la posición del menú principal. En este caso el menú principal está en la posición primary. Bien, aquí podrían tener una pequeña dificultad para ubicar las posiciones que tiene su plantilla, que tiene su theme para los menús. Entonces podemos revisar aquí en el artículo, que tengo un link que hace referencia a otro artículo en donde explico cómo añadir nuevas ubicaciones de menú. Básicamente de lo que se trata es de ubicar esta función, ¿no? Tendríamos que ubicar esta función que es la que registra las posiciones de menú en un tema. Es register nat menus. En el caso de Génesis, si vemos aquí el tema hijo de ejemplo, no tenemos esta función aquí, pero lo tenemos en el tema padre. Entonces podemos ir acá a temas,
ubicar Genesis y aquí buscar esta función. Sin embargo, en este caso, puesto que es un framework que está desglosado totalmente, bueno, vamos a buscar directamente primary para ver si lo ubicamos. Por ejemplo, tenemos acá primary. Vamos a buscar directamente primary y ubica todo esto. Donde se define todo es en el init.php. Aquí vamos a buscar entonces en donde está que agrega primary. Vamos a buscar nuevamente primary y lo tenemos aquí. Como vemos, en el caso de Genesis utiliza otras funciones. Al final termina utilizando siempre el registro del menú, pero lo hace a través de un array, que es un registro para primary y un registro para secondary. Como vemos aquí. También otra posibilidad habría sido buscar directamente la función de registro, como habíamos visto aquí, buscar esta función. Si buscamos esta función, aquí en el menú padre vamos a buscar el registro del menú. Vamos a ver que nos aparece solo este archivo, pero este archivo hace alusión, si vemos aquí por ejemplo, hace alusión a un array, que es el que habíamos visto anteriormente, que es el array de menús. Entonces es cuestión de buscar un poco en dónde están las posiciones. En la mayoría de los temas bastará con buscar el register NAT menus y ahí veremos las posiciones, tal como indica el artículo que les acabo de comentar de registro de una nueva ubicación para el menú. Bien, una vez que tenemos entonces el menú, vamos a cerrar esto, o la ubicación del menú, que en este caso es primary, que en este caso, en este sitio web de ejemplo, el primary es este. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta lógica. Compruebo si el usuario está conectado a través de esta función de WordPress, si es que está conectado y si es que no está conectado. Si es que está conectado voy a crear un ítem de menú de logout para desconectarse, y si es que está conectado voy a crear un ítem de menú de login. Bien, ¿cómo hago esto? En este caso estoy utilizando algo de HTML, me estoy basando en los ítems de menú que ya están creados. Si veo acá con el inspector de código, vamos a ver que tenemos una forma de esta manera, ¿no? Tenemos un li y después tenemos un enlace. El li tiene estas clases. Es importante de manera general conservar alguna de las clases que tengo aquí, que ya me crea la plantilla. En este caso estoy utilizando la clase menú ítem. Como vemos aquí, la plantilla Genesis crea esta clase, y esta sí que la he colocado yo para personalizarlo para el color del ítem de menú. Y tengo el enlace. Lo que me devuelve esta función básicamente es una URL, entonces yo la construyo aquí, ¿no? Esta URL, esta función que devuelve una URL pasa o acepta un parámetro que es el link de redirección. En este caso estoy utilizando la función getPermalink, es decir, estoy obteniendo la URL actual. Si por ejemplo estoy viendo, no sé, el formulario de contacto y me desconecto, cuando se desconecte permanecerá en el formulario de contacto, es decir, no me va a redireccionar a una página aleatoria, me va a permanecer en la URL actual. Y bien, aquí estoy colocando el texto, ¿no? Este es un texto de traducción, bueno, es una función de traducción. Podría colocar otro texto si deseo, pero lo dejaremos así. Y lo mismo para el login. En este caso uso otra función, pero básicamente la lógica es la misma. Estoy pasando un parámetro. Y lo que cambia aquí es básicamente las clases, ¿no? btn logout para este de aquí y btn login para este. Y al final, aquí estoy concatenando al parámetro ítems que estoy pasando aquí. Esto significa una concatenación. Y al final retorno los ítems. Bien, vamos a guardar esto para ver cómo se mostraría en el frontend de nuestro sitio. Vamos a refrescar aquí. Y veremos lo siguiente. Ahora vemos un botón de acceder aquí. Bueno, este de desconectarse estaba anteriormente. Vamos a ingresar a nuestro backend. Vamos a eliminarlo para no confundirnos. Nos dirigimos a apariencia, menús. Y aquí habíamos creado un botón de desconectarse, lo vamos a eliminar. Entonces eliminamos esto, guardamos el menú. Y ahora si nos dirigimos al frontend del sitio aparecerá cerrar sesión, es el texto de traducción que está tomando del texto login o logout, en este caso logout. Y si me desconecto, por ejemplo, cierro sesión, vamos a ver que permanece en el frontend, pero ya cerró sesión y ya no aparece cerrar sesión, sino aparece acceder. Si accedo, me manda esta pantalla de registro o de acceso
Y si me conecto, me redirigirá nuevamente al frontend del sitio porque estaba trabajando en esta URL, ¿no? Recuerden que les había comentado del get permalink. Aquí podría poner cualquier URL en realidad. Bien, entonces lo único que nos quedaría entonces sería dar algo de estilos, ya que acá no se diferencia de ninguna manera. Entonces para esto tengo ya preparado un código en base a las clases que tiene la plantilla de ejemplo que estoy usando. Entonces copio todo esto y bueno, me dirijo a los archivos del tema que estoy usando. Aquí en está el CSS, que es del tema hijo. Me dirijo al final y simplemente pego todo esto, ¿no? Aquí podría cambiar los estilos como desee. Como los tengo diferenciados no hay ningún problema. Entonces al refrescar vamos a ver que ya adopta otro estilo, ¿no? Un poco más atractivo. Se parece a un botón. Si cierro sesión aparecerá así en verde, y si accedo, bueno, aparecerá nuevamente la pantalla esta para ingresar y tendré lo siguiente. Bien, entonces ya hemos visto cómo realizar esto. Hay una nota adicional aquí en el artículo en donde indican que es posible usar una función más simple, que es la VP login logout, pero no se lo recomiendo porque en este caso perderíamos la flexibilidad de diferenciar, por ejemplo, por colores, o dar clases particulares a un botón u otro, o incluso redireccionar cuando es login y redireccionar a otra URL cuando es logout. Vamos a probarlo para ver a qué se refiere esto. Si en lugar del código anterior, este código que había colocado lo voy a comentar, y voy a utilizar el código reducido, que solamente usa una función, es decir, no usamos funciones separadas para login y logout, sino solamente usamos una sola función, le pasamos un permalink. Vamos a grabar esto y vamos a ver cómo funciona. Si nos dirigimos acá a nuestro sitio web de ejemplo y refrescamos, vamos a ver que desconectar ahora aparece en verde por los estilos, no los puedo diferenciar. Si me desconecto, el acceder aparecerá igualmente en verde, entonces no los puedo diferenciar. En este caso la URL de redirección es la misma, así que no habría problema. Solamente el único problema sería el tema de los estilos. Bien, de esa manera hemos visto entonces cómo agregar ítems de menú adicionales de login y logout en nuestro sitio web en WordPress.